en el púlpito, pero bueno, no importa, nunca es tarde, no mentiras. Mi esposito, como muchos saben, está en Nicaragua. Me contó que había estado, lo habían invitado a una iglesia de 26.000 personas, que eso fue increíble. Ha estado compartiendo con muchos hombres de Dios, está súper feliz porque de veras a veces se queda uno acá y uno cree que esto es todo. Y Dios nos tiene que mover, Dios tiene que sacarnos de donde estamos para inspirarnos, porque necesitamos ser inspirados por otros para poder también inspirar a otras personas. Y a veces pensamos que el mundo en el que vivimos es lo que Dios nos dio, que no hay nada más allá de los problemas, que no hay nada más allá de los afanes, que no hay nada más allá de lo que vivimos diariamente. El domingo pasado escuchábamos al pastor Edwin Santiago diciendo que Dios va a empezar a transicionarnos y tenemos que creer en eso. Tenemos que empezar a derribar de una u otra forma ciertos paradigmas que nosotros mismos hemos creado, ciertos paradigmas que han sido tan fuertes en nuestra vida, que son los paradigmas mentales. Creer que lo que hemos vivido, que lo que nuestros descendientes han establecido sobre nosotros, nuestros antecesores han establecido sobre nosotros, que esa es la vida. Y resulta que nosotros no hemos conocido nada de la vida. Tenemos que despertarnos y tenemos que sacudirnos, porque sabemos, siempre repetimos, hay una tierra prometida. Sí, pero ¿qué sacamos con repetir que hay una tierra prometida si no estamos realmente activándonos para llegar a esa tierra prometida? Yo soy una de las que promuevo mucho a las niñas y les digo: disfruten su soltería, viajen, conozcan, salgan, porque finalmente uno se casa y empieza ya a construir una vida completamente aparte. Pero cuando estas niñas o estos jóvenes se abren otras visiones y se abren otros campos, pues la perspectiva mental crece muchísimo más y ya no se conforma de pronto uno con lo que de una u otra forma, con el entorno que uno ha crecido, sino que uno aspira cada día más. Y no se trata de codicia, se trata de soñar, porque todos tenemos un punto de partida y todos tenemos un piso, pero con Dios no existe un techo de limitación. Las limitaciones son mentales. Por eso es importante que empecemos nosotros a trascender lo cotidiano, que empecemos a trascender lo que hemos vivido normalmente. Tenemos que empezar a trascender porque Dios quiere mostrarnos su gloria y Dios nos quiere bendecir. Y para mí es una alegría que mi esposo pueda estar compartiendo con más personas, que pueda viajar, que pueda disfrutar, que pueda ser inspirado por otros hombres y que él vea que el crecimiento y la expansión del reino también se puede, que es viable, que no nos quedemos simplemente con creer que esta es la única iglesia llamada a la obra. Hay otras iglesias que han sido multiplicadas en gran manera. Y si mi esposo crece, todos vamos también a crecer. Porque a veces de pronto recibimos un evangelio únicamente de prosperidad económica, y basamos de pronto la vida con Cristo en prosperidad económica. Y creemos que si no tenemos los grandes graneros de dinero, pues no vamos a ser ricos. Y pensamos que si no tenemos el último carro de moda, no vamos a ser prósperos o no estamos mostrando una prosperidad. Y a veces pensamos que porque tenemos lo suficiente, vivimos de pronto en una pobreza. Y resulta que la vida con Cristo abarca muchísimo más que la parte económica. Sin ánimo de pronto de hablar de nadie ni de juzgar ningún tipo de corriente ni nada, pero de veras que nos han vendido un evangelio de
Venga y pacte y Dios le va a dar. Venga y ponga una ofrenda en el altar y usted va a ver cómo sus graneros se van a llenar y cómo se va a inundar. Y se le hace mucho énfasis a esa parte del dinero, a esa parte de la prosperidad, a esa parte de pronto de la abundancia de bienes, pero la vida con Cristo es integral. La vida con Cristo no se trata solamente de bienes materiales. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos limitar. Y yo les invito de pronto a que ustedes piensen un momento en su oración diaria, en su oración continua. ¿Qué es lo que más pedimos en oración? Prosperidad, ¿cierto? Muchas veces pedimos que el Señor me mande el negocio que necesito, que el Señor me abra las puertas financieramente, que el Señor me suba el sueldo, que el Señor me promueva a un mejor puesto. Pero ¿cuántas veces le estamos pidiendo al Señor que el Señor quebrante mi alma, que el Señor quebrante mi vida? Porque nos da miedo eso, ¿no? Nos da miedo decir, Señor, quebranta mi alma, porque sabemos que de pronto puede venir una prueba, porque sabemos que vamos de pronto a encontrarnos de frente a frente con nuestra debilidad. Entonces, muy lindos porque pedimos prosperidad, pero la esencia del ser, ¿dónde queda? El crecimiento. Por eso hoy día uno encuentra mucha gente que rehacia la vida con Cristo, porque es que la gente ha sesgado el evangelio única y exclusivamente a una prosperidad económica, y la gente está muchas veces renuente a conocer del Señor, porque los que nos llamamos cristianos profesamos una fe de prosperidad, pero no mostramos una vida de integridad, una vida auténtica, una vida de verdad, una vida completamente transparente. Yo les digo a mis hijas que la vida de uno tiene que ser como cuando uno levanta un tapete, pero está completamente limpio por debajo, porque a veces de pronto uno puede hacer aseo y levanta el tapete y echa el mugrecito ahí debajito, ¿cierto? Eso no nos pasa a nosotros. Pero qué rico que nos puedan levantar el tapete y debajo del tapete no encuentren mugre, no encuentren absolutamente nada. Eso debe ser la vida con Cristo. La prosperidad económica va a ser una consecuencia de un quebrantamiento, va a ser una consecuencia de una obediencia, va a ser una consecuencia de una relación, pero no lo es todo. No es el eje fundamental del cristianismo. Hoy, para nadie es un secreto todo lo que se está viviendo a nivel de iglesias cristianas, ¿sí? Donde no hay integridad, donde de verdad le estamos manchando la cara al Señor, donde no estamos dando testimonio de Cristo Jesús. Hablamos muy lindo, compartimos muy lindo, pero la misericordia, ¿cómo es posible que alguien diga que una persona discapacitada no puede compartir del evangelio porque eso avergüenza al Señor? Yo no sé si es que no han leído la Biblia, donde dice que los primeros que entrarán al reino de los cielos serán los cojos, los mancos y todo ese tipo de personas. Yo no sé si no hemos leído el evangelio, y eso lo que está haciendo es colocándole un repelente a la gente, cuando Romanos dice que el mundo está esperando la manifestación de nosotros los hijos de Dios. Y resulta que las manifestaciones que estamos dando son manifestaciones de orgullo, de egoísmo, manifestaciones muchas veces también de codicia. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando la verdadera esencia, el por qué fuimos creados. ¿Alguien de acá sabe por qué fuimos creados? Si me pudiera decir. Para su gloria, ¿para qué más? ¿Para qué? Para adorarle. Y mire que hay algo que de veras nosotros siempre repetimos y se volvió ya de pronto como una frase, no de cajón, pero se vuelve una frase tan extensa que si no la desglosamos, no la vamos a vivir. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Eso abarca muchísimo. Y de pronto
Siempre tenemos ese tipo de conceptos y los vivimos y los repetimos, pero esos conceptos no se han hecho una verdad en nuestra vida. Porque si esos conceptos fueran una verdad, una realidad y estuvieran revelados en nuestras vidas, este salón estaría lleno. Voltea a mirar para atrás. ¿Cierto? Si estuviéramos reflejando la gloria del Señor, este salón no daría abasto. Y seríamos inspiradores para muchas personas. Hay un problema en el que caemos casi que todas las personas, y es el no aprender a ser feliz con lo que se tiene. Por eso muchas veces nos estancamos, por eso muchas veces no avanzamos, por eso muchas veces no manifestamos esa gloria de Dios, porque no somos felices con lo que tenemos. Y caemos de pronto en idealizar la vida de otras personas, cuando la palabra dice que el principal marco de referencia para nosotros los hijos de Dios se llama Jesucristo. Y a veces nosotros, hay personas alrededor nuestro que de una u otra forma nos inspiran, pero a veces cuando no nos accionamos, esa inspiración ya deja de ser inspiración y se convierte en codicia. Una persona que es inspirada por otra, cuando esa persona recibe ese toque de inspiración, viene una activación en el ser. Pero cuando esa persona se sienta a mirar lo que otro tiene y no disfruta su propia vida, eso se convierte en codicia. Y quiero mostrarles un video de un niño que desafortunadamente no disfrutaba su vida. Simplemente miraba y deseaba vivir como otros vivían. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, y nosotros no sabemos la condición de otra persona, porque esa persona está así, porque esa persona llegó allá, y no somos fieles viviendo lo que Dios nos dio. Si quiere Dave, regáleme por favor el video. Yes, shoes. Where'd you get them? Trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I Miren las wish I was pantallas like de los him. lados porque en la mitad no está la letra. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now?
¿Cómo les parece esto? Esa es la realidad, ¿verdad? A veces estamos nosotros, yo quiero vivir la vida de este, yo quiero ser como este, Señor, ¿por qué? Tú te equivocaste, tú me diste la vida que no era, yo debí nacer en tal familia, yo debí tener tal apellido, yo debí estar en la empresa en este puesto, pero nadie sabe lo que otro está viviendo, ni qué proceso le ha tocado. Dios no está sentado en su trono diciendo, uy, yo me equivoqué con Miriam, esta no era la prueba, se me fue de más esa prueba, o yo me equivoqué con Marta porque, ay, esa no era la familia que le tocaba. No, Dios no se equivocó. Dios nos dio a cada uno lo que nos tocaba vivir, porque a cada uno nos dio un código para que lo pudiéramos ir descifrando día tras día. Y desafortunadamente, muchas veces estamos como este niño, mirando solamente el exterior y la victoria de pronto de otro. Pero des en cuenta que la actitud del niño que era inválido era una actitud de felicidad también. Estaba sentado, pero su cara estaba tranquila, estaba rozagante, se le veía su paz interior. Obvio, cuando cambia de vida y pasa a caminar, pues estaba feliz y no le importaba tener los zapatos rotos. Pero muchas veces yo le decía a Dios, y Dios mío, uno es muy exigente con Dios, uno es inconforme, y a veces dice uno o escucha gente decir, ay no, es que Dios mío, ya no, ya es suficiente, no, ya, o sea, como si nosotros pudiéramos, dice la palabra de Dios, que ¿quién puede aconsejar al Señor? Nadie lo puede aconsejar, y le decimos al Señor, no Dios, ya, eso ya estuvo bien, como colocándole a Dios un stop, y resulta que nosotros, una vez una persona me decía eso, ay no, ya estuvo bien esto, ya Dios ensañó conmigo. Y yo le decía a esa persona, dele gracias a Dios que usted no está pasando por una prueba de un hijo con cáncer, o de un hijo que está en drogas, o un hijo que tiene un tipo de problemas de quebranto sexual. Dele gracias a Dios, porque los problemas que nosotros vivimos muchas veces no son nada a los problemas que viven otros. Y como decía ahorita en la alabanza, decían, Dios no nos da pruebas mayores a las que nosotros no podamos resistir. Lo que pasa es que nos volvemos tan inconformes, tan exigentes, que creemos que Dios está para nuestro servicio y se nos olvida los rangos, se nos olvidan los lugares que nosotros como hijos de Dios debemos ocupar. El ser inconformes con nuestra vida nos está impidiendo inspirar a otras personas, manifestar lo que hablaban ahorita, esa gloria de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, si no, no estarían acá sentados. Y es un privilegio y es una bendición que Dios haya puesto su mirada en mí y en cada uno de ustedes, porque si Dios los eligió, de pronto con sus problemas, de pronto con las cosas que están viviendo, de pronto con sus desiertos, de pronto con las ausencias, de pronto con los quebrantamientos en el alma, con los vacíos en el corazón, pues Dios nos llamó así, y nos llamó, no nos miró porque fuéramos lindos o feos, sino porque aplicó su misericordia sobre nosotros, y nos llamó y vio un potencial en la vida de nosotros, y vio una pasión, y vio también que había algo importante que se podía desarrollar en nuestra vida para poder ser multiplicadores. Dios nos dio una asignación a cada uno de nosotros. Depende de nosotros si nosotros la queremos tomar o simplemente queremos ser unos que vienen y se sientan y están todo el tiempo demandando alimento, pero no ofertan absolutamente nada. Y tenemos que ser ya una generación que rompe esquemas, una generación que se levante y que diga, ya no más a la demanda, ahora tengo que empezar a tener una naturaleza de ofertante, ofertar una sonrisa, ofertar servicio, ofertar amor, ofertar un abrazo, ofertar un testimonio integral de vida. Y quiero con esto invitarlos a que pensemos por un momento en los momentos en que alguien nos ha inspirado a cada uno de nosotros, en el momento en el que alguien ha colocado en nuestra vida o ha prendido ese chip y nos ha accionado, y que uno dice, Dios mío, pues si él pudo, yo puedo, y eso me mueve y me motiva, y eso se convierte en mi vida como un motor que me lanza, como un resorte que me lanza. Ese es el poder de la inspiración. Pero como les decía ahorita, si yo veo a alguien que de pronto admire,
y me quedo simplemente sentada hablando a esa persona, uy, que lo que tiene, que lo que no tiene, que la familia, y empezamos a buscarle de pronto excusas a esa persona. Ay, sí, puede tener una familia bonita, pero no tiene a Dios en su corazón. Y nos damos ese consuelo. Eso es un consuelo barato. Esa persona puede tener todos los bienes, ay, pero no tiene a Dios en su corazón. Esa persona puede tener éxito, pero no tiene a Dios en su corazón. Esa persona puede tener la esposa o el esposo más lindo, pero no tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Ahí nos convertimos simplemente en hombres y mujeres que codician. Y es preferible no mirar ese tipo de cosas, porque eso lo que está haciendo es dañando nuestro corazón. Los testimonios y los puntos y los marcos de referente que tenemos alrededor de nosotros tienen que servir para inspirarnos, tienen que servir para movernos. Cuando no vemos eso y cuando no nos activamos, tengo que mirar mi corazón, porque puede ser que mi corazón no esté sano, puede ser que mi corazón no esté libre, puede ser que mi corazón no sea un corazón transformado por el Señor, cuando no puedo llegar a tener la humildad de mirar los bienes, las riquezas, la unidad, la familia de otra persona para admirar, sino solamente para juzgar y para criticar. Ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, porque de ahí también parten muchísimos patrones de conducta de cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos a que vayamos a Jeremías 1:5. Dice Jeremías 1:5: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Yo no sé si nosotros de verdad no hemos creído lo que dice la palabra. Yo no sé si la palabra no ha cobrado vida en nosotros, o si la palabra no nos ha sido revelada, o de qué manera leemos la palabra muchas veces, ¿sí? Porque como que la leemos, pero no hay un accionar, no hay un mover, no hay algo que nos impulse. La leemos, nosotros podemos venir acá los domingos, salimos emocionados, pero ya el martes se nos está bajando la gasolina, el impulso, ¿sí? Y de una u otra manera, Dios también se vale de nosotros para hacer su obra. Dios se vale de nosotros también para poder extender su evangelio, porque cada uno de ustedes es una extensión de Dios. Yo soy una extensión de Dios, la iglesia es una extensión de Dios. Y si nosotros no le ponemos cuidado a este tipo de palabras, porque esto es una profecía, esto es una palabra que debe revelarse a la vida de nosotros. A veces estamos esperando que alguien venga y nos imponga las manos y nos diga: ya, Martica, es el tiempo de salir, cuando Dios nos le está diciendo todos los días que abrimos la palabra que es el tiempo de hablar. Dice Él: hablemos a tiempo y fuera de tiempo. La palabra es una fuente de inspiración total. La palabra es una fuente de accionarse, de que nos accionemos totalmente. Pero estamos en una quietud y en una pasividad donde no emergemos, donde de verdad a veces no estamos inspirando. A veces lo que inspiramos es tristeza, dolor, amargura, inspiramos de pronto miseria, inspiramos conformismo, porque para eso muchas veces sí la naturaleza pecaminosa se manifiesta, ¿cierto? De pronto muchas veces ese antiguo hombre tiene poder en la vida de nosotros, y a veces le levantamos más altar a ese tipo de cosas que a lo bueno, a lo agradable, a lo puro, a lo perfecto que Dios ha dicho de nosotros. Dice la palabra de Dios que su pensamiento persevere, que su mente persevere continuamente en el Señor. Por un segundo, piensen qué está ocupando el pensamiento, qué porcentaje de su mente se ocupa en un pensamiento negativo, qué porcentaje de su tiempo se ocupa en estar perseverando en cosas que son nocivas para nosotros. Yo creo, y pienso yo que para nosotros las mujeres es mucho más complicado, porque nosotras desarrollamos más pensamiento por minuto que el hombre. Y no quiere decir con esto que es que el hombre sea menos que nosotros, no. Es un privilegio para ustedes que no desarrollen tanto pensamiento por minuto como nosotras, porque nosotras nos montamos unos videos y unas películas tremendas. Y antes de hablar con el esposo ya tenemos el repertorio aquí armado, y si él me dice esto, pues yo le respondo esto, y pensamos por el esposo y respondemos por el esposo. Y encima de todo también, o sea, las circunstancias nosotros las vivimos aquí.
¿sí? Y tenemos de pronto, a mí me ha pasado, tenemos un sueño feo y uno sigue como perseverando en el sueño y uno quiere arreglar el sueño y uno quiere que el sueño dé otro rumbo y persevera en unas cosas que de una u otra forma no tienen sentido y nos hacen daño y perseveramos en el dolor y somos trascendentales y tenemos una discusión con un hijo o con el esposo o con alguna persona y queremos llegar al fondo, ¿dónde fue el punto de partida de la problemática? El hombre no tiene ese problema. Por eso Dios no se equivocó cuando le dijo a la mujer, herencia de Dios es la mujer prudente, porque todo lo concebimos acá y después lo exponemos verbalmente. Por eso Dios no se equivocó al decir esa palabra. Al hombre no se lo dice, porque el hombre es más práctico. El hombre, leyendo un estudio del desarrollo del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho, el hombre toma casi 3 segundos para hacer la transición del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho. Nosotras somos inmediatas, ¿sí? Por eso, y son 3 segundos que pueden llegar a ser para uno eternos, porque uno le dice al esposo, bueno, ¿y usted qué piensa de esto? Y el esposo la toma con calma, la piensa, pero dígame usted qué piensa de esto, por favor. Estoy pensando, ¿sí? Uno lo quiere ya, uno quiere o no, o solamente me pasa a mí. Esposos, ¿ustedes qué creen? ¿Me pasa a mí o a ustedes también les pasa con sus esposas? Sí, nos pasa, porque nosotras somos inmediatas, la transición es ya, el fusionarse de un lóbulo con el otro es inmediato, ellos toman más su tiempo, ellos son más calmados, ellos piensan las cosas más que nosotras. Por eso para nosotras de pronto es un poco más complicado, nosotras de pronto podemos llegar a presentar un poco más de pasión por el Señor, de pronto en la manifestación, ¿sí? Y de pronto podemos ser más apasionadas y de pronto podemos llegar a mostrar eso, pero nosotras tenemos una lucha más constante con la mente, más que el hombre. La lucha nuestra es más fuerte. Por eso es el tiempo de dejar de perseverar en aquello que no me genera ningún crecimiento. Una vez les contaba acerca que el cuerpo humano está hecho, o está, el 60% del cuerpo es agua, no sé si me equivoco, pero está entre el 60 y el 70%. Los buenos pensamientos lo que hacen es que traen medicina para el cuerpo, porque eso lo dice Proverbios. De hecho, hoy la medicina cuántica habla de eso. Dice que los buenos pensamientos son refrigerio, que de hecho hoy científicamente se ha comprobado, o hay estudios donde se comprueban que la gente se sana porque tiene pensamientos de bien. Y la Biblia es tan linda y es tan completa que antes de que la gente o los científicos o los médicos lo manifestaran, ya Dios lo había escrito. En Proverbios lo dice, los buenos pensamientos son medicina para el cuerpo. Y nosotros entonces perseveramos, pongámosle por no exagerar, el 60% del día perseveramos en las cosas negativas y estamos levantándole altar a esas cosas negativas. ¿Qué vamos a manifestar? El hombre es lo que piensa. Si yo empiezo a pensar que yo soy un aporte para la sociedad, si yo empiezo a pensar que yo soy un milagro, si yo empiezo a pensar que Dios está en mí, que en Él soy, que en Él me muevo y que en Él existo, la perspectiva hacia mí va a cambiar, porque somos duros con nosotros mismos, muchas veces somos duros, o si no, párese al espejo y mírese y usted lo primero que ve, ay, me salió una arruga, estamos siendo duros con nosotros, ¿sí? O me salió la cana, ¿y por qué no nos fijamos y decimos, oye, como amanecí de bonito, hoy amanecí lindo? Hoy estoy dispuesto a conquistar el mundo, hoy estoy dispuesto a darle amor a mis hijos, hoy estoy dispuesto en ser un milagro para la gente que está a mi alrededor, hoy estoy dispuesto a caminar con gozo, con alegría, hoy estoy dispuesto a mantener la paz de Dios sobre mi vida que gobierne constantemente. Ah, no, pero nos levantamos y, uy, mira cómo tengo esos dientes, mira cómo tengo eso y lo otro. De una vez nos estamos despreciando, nos estamos atacando, de una vez nos estamos denigrando cada uno de nosotros. O mire cómo estoy de calvo, o mire cómo estoy de barrigón. No, somos un milagro. Somos los hijos de Dios, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Creemos redes de milagros. Y crear redes de milagros no es pararnos aquí y empezar a orar y bendecir. No, yo creo un milagro cuando en medio de la adversidad estoy cantando y estoy gozosa y estoy dándole gracias a Dios. A veces hemos espiritualizado tanto la vida con Cristo que por eso no hemos podido vivir una vida extraordinaria y seguimos viviendo en lo ordinario,
porque estamos espiritualizando todo. Y creemos que para hacer milagros tenemos que saber y tener el superconocimiento pleno de todo y ser los más santos del mundo. Y recuerden que es que Dios no nos utiliza por buenos o por malos, sino que Dios nos utiliza por su infinita misericordia. Y si fuera por buenos o por malos, yo creo que ninguno estaríamos acá, ¿sí? Y nosotros no podemos decir que esto es bueno o esto es malo porque no tenemos un concepto claro, ni siquiera de lo que es el bien ni lo que es el mal. Y no es un termómetro tampoco para nosotros. Mi termómetro es, ¿con esto glorifico al Señor o no lo glorifico? Ese es mi termómetro. Pero no podemos estar esperando que nos unjan y que hagan un ritual para que la gente sepa que yo soy el escogido del Señor. Es que Dios ya me escogió. Jeremías lo dice, yo te escogí. En Isaías 43 dice, te escogí, te puse nombre y te dije, mío eres. ¿Qué más palabras estamos esperando para ser inspiradores para otras personas? Un inspirador que necesita tener coherencia. Y quiero que ustedes escriban esto, que es importantísimo. ¿Por qué coherencia? Porque vuelvo y les digo lo que dice Romanos 8. El mundo, la gente que no tiene a Dios, está esperando la manifestación de cada uno de nosotros. Pero si yo no soy coherente con mis actos, voy a crear es una frustración. Ahorita que estamos trabajando con los preadolescentes, una de las cosas que uno tiene que ver es que esto es una generación que demanda perfección. Es una generación que o es blanco o es negro, pero para esta generación ese término gris no existe. Entonces está uno, yo tengo una hija de 11 años que, Dios mío, yo le doy gracias a Dios porque es que ella es así, pero mamá, usted dijo esto y como después dice otra cosa, pero mamá, entonces uno no tiene oportunidad, le toca a uno de veras ser prudente. Y yo siempre, o sea, ustedes con esta frase me pueden identificar. El apóstol Pablo dijo que la mujer se salvaba engendrando hijos y criándolos, y esa es la realidad, porque no hay cosa que pula más la vida de una persona que los hijos, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes que esa generación está demandando coherencia, que lo que yo hable vaya muy ligado con lo que yo estoy haciendo. Y pasa como dice la palabra de Dios, que es cuando empieza a transmitirse todo de espíritu a espíritu. Porque cuando se transmite la verdad de espíritu a espíritu, se convierte en una revelación. Pero cuando la verdad simplemente se transmite como un conocimiento, es cuando viene a envanecerse. Por eso dice la palabra, habla de dos partes del conocimiento. Una dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en la otra dice que el conocimiento envanece. Necesitamos el conocimiento para que sea aplicable, pero no, necesitamos, si tenemos el conocimiento para solamente tenerlo y que no se accione, es cuando viene el orgullo espiritual y cuando simplemente hay un envanecimiento de la vida, porque es que el conocimiento tiene que ser algo que genere acción en mi vida. No nos llenemos tanto de conocimiento si no vamos a ser fieles con lo poco que hemos recibido. Desarrollemos lo poco o lo mucho que hemos recibido para poder seguir a otro nivel de conocimiento, porque si no se va a volver un salpicón en la vida de nosotros que no vamos ni a ser fieles con esto, ni no vamos a vivir absolutamente nada. Seamos fieles con lo que vamos recibiendo, pongámoslo en la cruz y digámosle al Señor, yo lo necesito. No pensemos en que ay, qué rico que hubiera estado tal persona aquí. No, esto es para mí, yo tengo que vivirlo, yo tengo que aprenderlo, yo tengo que comérmelo y digerirlo y empezar a vivirlo. Entonces una persona inspiradora, ¿qué necesita? Coherencia. Una persona inspiradora necesita también tener paz en su corazón. Dice la palabra de Dios que esa paz tiene que gobernar nuestra vida. Dice la palabra de Dios que de cualquier lugar donde salgan, establezcamos la paz, y a cualquier lugar donde lleguemos, dice, la paz sea con vosotros, ¿cierto? Yo les digo a las hijas, a los jóvenes o a las solteras, el día que salgan de su casa, salgan en paz y con la bendición. El día que ustedes pasen ese umbral de la puerta, si no llevan la bendición del Señor, no hagan nada. Pueden estar muy enamoradas, les pudieron pintar muchos pajaritos en el cielo,
Pero si usted no pasó el umbral de su puerta con la paz, aténgase a las consecuencias y a pagar un precio caro y alto. Por eso nosotros, una persona inspiradora donde quiera que llegue, debe llevar paz. Usted me dirá, pero es que no todos los días tengo paz. Y yo le diré, pero usted la puede desarrollar, porque es que es algo que Dios lo puso a nuestro alcance. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento en Cristo Jesús, gobierne nuestras vidas. Y eso tiene que volverse una realidad. Vuelvo y le digo, los conceptos del reino de los cielos no es para que los repitamos. Los conceptos del reino de Dios es para que los vivamos día tras día. Ah, pero estoy en un proceso. ¿Cuántos años llevamos en el proceso? Recuerde que estamos en tiempos de transición. Y el tiempo de transición no es solamente que la iglesia crezca. El tiempo de transición es que yo crezca, porque mi familia tiene que tener un referente también. Mis hijos tienen que tener referentes inspiradores. Pero si nos quedamos a la orilla y dándonos siempre como ese contentillo, estoy en un proceso, estoy en una etapa de transición, de desierto, pues la verdad que toda la vida vamos a estar en eso y nunca vamos a romper los esquemas y nunca vamos a poder de veras manifestar la gloria de Dios como se tiene que hacer. ¿Qué se necesita para ser un inspirador? Se necesita también un espíritu luchador, no conformarse, tener un espíritu luchador pero lleno de paz, un espíritu que lucha cada día, un espíritu que se levanta todos los días a pesar de los problemas y de las dificultades, pero se levanta creyendo de quién es y a quién pertenece. Un espíritu luchador que lo motiva constantemente a emerger, a salir. Un espíritu luchador que de una u otra forma está inyectando cada día como ese deseo de hacer algo por alguien, ese deseo de pronto de poder servirle a su familia, un espíritu constante. Y es indispensable que empecemos nosotros también a desarrollar un espíritu luchador, porque siempre como está pues ahí, hermano, en la misma, llevándola. No, ¿cómo está? No, pues ahí la situación, pues ahí, ¿cómo está? No, estoy bien. Y así no esté bien, pues yo estoy declarando con mi boca lo contrario, porque estoy llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo estoy? En victoria, estoy muy bien, puedo estar en un proceso, pero sé que Dios me dio la victoria sobre esta circunstancia. Y estoy creciendo y estoy aprendiendo, porque tampoco podemos ir a ocultar la realidad, pero sí podemos cambiar la forma como nos referimos a nuestra realidad. Porque si nosotros seguimos hablando palabra negativa de la realidad que vivimos, estamos aportando poder a la potestad de las tinieblas. Y nosotros no estamos para hablar de quejabanza, nosotros estamos para levantar alabanza continua. Nosotros, dice la palabra de Dios, que sabiendo que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, pues nos es contado también como pecado. Y si nosotros sabemos que hay maldad en el mundo, como hijos de Dios, que tenemos el poder, porque la palabra lo dice, porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabra de bien y no de mal, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad. Y ya terminando esta dice, porque en mi boca hay un milagro. Y si yo me pongo a hablar lo negativo que vivo constantemente, ¿yo qué estoy haciendo? Dándole poder a las tinieblas, porque de mí sale palabra de poder. De cada uno de ustedes sale palabra de poder, porque cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes contiene la presencia de Dios. Cuando nos levantamos y decimos qué día tan picho, le estamos dando poder a las tinieblas. Cuando decimos esta situación está pero llevada, esta situación económica está terrible, este presidente, bueno, todas las cosas que se pueden llegar a decir en un momento de estrés o en un momento de pronto de mucho caos en el sistema, pero precisamente es ahí donde tenemos que emerger, precisamente ahí es donde tenemos que manifestar la gloria de Dios, es precisamente ahí donde nosotros tenemos que salir con una palabra que contrarreste toda la maldad que está tomando nuestro mundo, porque si seguimos nosotros participando de ese tipo de cosas y fortaleciendo esa potestad de las tinieblas, lo que estamos nosotros promoviendo es más maldad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, con un espíritu luchador,
decir, sí, esto puede estar así, pero es que las buenas nuevas dicen lo contrario. Dios dice esto, Dios habla acerca de prosperidad, Dios habla acerca de amor, Dios habla acerca de unidad. Dice la palabra en Daniel, cuando habla acerca de los postreros tiempos y donde dice, en los postreros tiempos el corazón de los padres se enfriará ante los hijos y el de los hijos ante los padres. Pero ya en el Nuevo Testamento dice, y haré volver el corazón de los hijos a los padres, ¿sí? Ya empieza y vemos ya un Cristo que se acciona y dice, vamos a cambiar lo que decía el Antiguo Testamento, vamos a cambiar lo que decía el Antiguo Pacto. Ahora Cristo viene y empieza y dice, no, eso tiene que dar un vuelco total. Y Cristo no tuvo que pararse en grandes púlpitos, ¿no? Solo hecho de su vida y de su andar diario y de la palabra que decretaba, el sistema y todo lo que estaba alrededor escuchaba que era una palabra de poder y todo era sometido, porque la palabra dice que todo está sometido bajo nuestros pies. ¿Cuándo nos vamos a empezar a hablarle a todo lo que está alrededor de nosotros? Todo tiene vida, un dolor de cabeza tiene vida, lo reprendo. Una mala amistad sobre mis hijos tiene vida, hablémosle a esa amistad, hablémosle a esa persona, hablémosle al espíritu de esa persona con poder. No nos quedemos callados ni nos quedemos amedrantados. Esa persona que todos los días viene a molestarle, a causarle a usted incomodidad, esa persona que todos los días de una u otra forma se ha convertido en la piedra de zapato, bendígalo, ore por él, háblele a su corazón y no escoger y hablarle al corazón y decirle esto lo bendigo, no, porque de pronto no vamos a tener la oportunidad de tener relación con él, pero en los momentos que tenemos de intimidad empecemos a levantar esa palabra profética. Todos tenemos palabra profética que sale de nuestra boca. El hecho de bendecir a una persona, eso es una palabra profética. El hecho de estar estableciendo la paz en el corazón, en la vida de alguien, es una palabra profética. Y todos tenemos eso en nuestro corazón, esa es nuestra naturaleza. Tenemos que activarnos. Quiero también hablarles acerca de las características de un inspirador. Y la primera característica de un inspirador es que no teme defender sus ideales. Una persona que inspira a otro no teme defender lo que le fue entregado, no teme defender lo que le fue revelado algún día, porque esas personas están tan convencidas que cada sacrificio tiene un sabor a gloria. La persona que inspira no es una persona que ve sus procesos o sus desiertos como una carga, es una persona que está mirando más allá de lo que está viviendo ahora, es una persona que está disfrutando ya de la victoria sin haberla obtenido físicamente. Y quiero que por favor nos vayamos a Hechos 16. Hechos 16, 20 al 25. Dice, allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero se puso en la parte más escondida, los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escucharon. Un inspirador no teme defender sus ideales ni sus principios. La gente va a querer que nosotros negociemos nuestros principios. De pronto la circunstancia va a requerir en algunos momentos que negociemos nuestros principios o que negociemos nuestros ideales. Pero aquí hay un ejemplo latente de una persona que la tenía clara y era Pablo, que sabía por qué Dios le había dado una asignación, que sabía por qué Dios lo había llamado
y tenía completamente claro de quién era y a quién servía. Y ni siquiera las cadenas pudieron detener ese gozo y esa alegría de Pablo. Y dice la palabra más adelante que fue tanto, tanto, tanto el poder de la alabanza y el poder de esa adoración que las cadenas se rompieron, pero como consecuencia que vino, que el carcelero quisiera conocer de Cristo Jesús, que su familia conociera de Cristo Jesús. Pablo fue inspirador porque no negoció sus ideales y disfrutaba cada batalla y disfrutaba cada victoria y disfrutaba cada momento en la cárcel porque le sabía a gloria. ¿A qué nos saben nuestras pruebas? ¿A qué nos saben nuestros desiertos? ¿A qué nos sabe cada situación adversa que vivimos? ¿Nos sabe amargo? ¿Nos sabe a frustración? ¿Nos sabe a dolor? ¿Nos sabe a incomodidad? ¿O nos sabe a gloria? Es difícil, es complicado decir, no, es que la enfermedad que está pasando mi familiar me sabe a gloria. Es complicado. Pero para todo esto y para ser un inspirador se necesita determinación. Yo determino si disfruto o determino si dejo que la circunstancia se apodere de mi vida. Y si la circunstancia viene a añadir aflicción a una bendición que de una u otra forma Dios está trayendo. Porque no entendemos nunca los desiertos como una bendición. Pablo podía decir, pero ¿qué te pasa, Dios? Te sirvo, te amo, soy incondicional contigo. ¿Y cómo es posible que yo tenga que venir a parar aquí a la cárcel? ¿Cómo es posible que todo lo que he hecho por ti y tú no me respaldes? Porque a veces pensamos que es que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios sabe por qué. El tiempo de la prueba sigue ahí, sigue ahí. Dios conoce los tiempos y Dios sabe hasta dónde necesitamos cada uno de nosotros el proceso que estamos viviendo. Pero hoy los quiero invitar, y me invito a mí también, a que miremos los tiempos con sabor a gloria, porque la palabra lo dice y lo declara. Dios ya nos dio la victoria sobre toda circunstancia. La segunda característica es que tiene una mirada, el inspirador tiene una mirada amorosa que no juzga, sino que provoca cambios. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 61, 62. Recuerden que un inspirador tiene una mirada amorosa que no juzga y que provoca cambios. Dice Lucas 22, 61, en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Ustedes, o pensemos por un momento, dice, Jesús se volvió y lo miró. No fue una mirada penetrante de odio, de decir, me traicionaste. Fue una mirada de amor. Fue una mirada que ocasionó en Pedro un arrepentimiento, porque después de esto vemos un Pedro atrevido. Después de esto vemos un Pedro que quiere, de pronto cuando le dicen vaya y avísele a los discípulos y a Pedro, que corre a ver a Jesús. Ocasionó arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando yo estaba conociendo de Dios, que a mí me compartió el hijo de Sofía de Arévalo, la directora de PAN, y él me había invitado a mí a un ayuno, y yo me fui a ese ayuno con él, y a mí me gustaba mucho en mi época, me fascinaban los vallenatos y bueno, todo ese tipo de cosas que uno puede llegar a vivir sin el Señor. Y yo me acuerdo que él me invitó el sábado al ayuno, yo fui al ayuno a la finca, y me dijo, mañana vamos domingo a la iglesia. Yo le dije, vamos despacio, no quiero ir, yo ya fui al ayuno, yo no siento que yo tenga que estar todavía con Dios, más adelante. Y el domingo por la mañana yo salí con mis amigos y mis amigas y yo me senté en una tienda que quedaba aquí en la paralela
allá arribita en Cañaveral, que se llamaba El Paraíso. Entonces allá estaba Dani y Eva, no mentiras. Allá estaba yo sentada con mis amigas desde las 9 de la mañana y con mis amigos y ya estábamos tomando. Y en ese momento llega Fabián a comprar lo del desayuno para la casa. Cuando él llega y me mira y yo estábamos ya felices. Y cuando él me mira, pero la mirada de él no fue una mirada de juzgarme, de, "Uy, ¿usted qué está haciendo acá?" Fue, yo no sé, yo puedo decir como Pedro que yo vi la mirada de Jesús, una mirada de amor. Cuando yo vi la mirada de ese hombre, yo dije, no era una mirada de amor, eros, era una mirada de amor ágape. Sí, era una mirada linda, era la mirada de Jesús. Cuando yo lo vi, yo dije, uy, Dios mío, eso me llegó aquí al alma y yo dije, no, esto es un motivo para seguir tomando y tomemos. Pero cuando llegué a mi casa, yo llegué a mi casa ese día a las 11 de la noche, pero yo tenía la mirada de Fabián acá en mi corazón y yo decía, Dios mío, yo no estoy llamada para esto, esta no fue la vida a la que tú me llamaste. Y al otro día a las 11 de la mañana, porque me acosté tarde, me levanté tarde, llamé a la amiga que él me había presentado, porque él de una vez me dio una madre espiritual. El sábado mismo de una vez me dijo, mire, esa es su madre espiritual. Y yo, Y el lunes en la mañana la llamé y le dije, mire, por favor, cójame ya, que estoy calientica, cójame ya, porque es que si no me coge yo no sé qué va a pasar conmigo. Y ella de una vez empezó y ahí mi vida cambió por completo. Una mirada de misericordia, una mirada de compasión, una mirada donde no me juzgó. Yo me imagino qué tal que uno llegara de verdad a un lugar y uno, mira, dice que tomando y dice que cristiano, y fue un ayuno, ¿sí? Y somos así, porque nos falta amor, nos falta misericordia, nos falta la naturaleza de Cristo en nuestras vidas manifestándose. Nos falta dar evidencia del amor del Señor. Para mí la mirada de Fabián era evidencia de ese amor de Dios por mí. Yo creo que si donde Fabián hubiera llegado a darme cátedra, yo no estaría aquí, la verdad. Pero lo que él hizo con mi vida fue mostrarme los ojos de Cristo Jesús, fue manifestarme el amor del Señor. Y esa mirada en mi vida generó arrepentimiento. Porque al otro día, créame que yo no volví a ser la misma. Al otro día, mi vida se partió completamente en dos. Eso hace un inspirador, da evidencia del amor del Señor. Miremos la tercera. La tercera característica de un inspirador es que respira fe, expira satisfacción y vive de la esperanza y del optimismo. Respiremos fe. La situación dice esto, el mundo dice esto, mi circunstancia dice esto, pero Dios dice lo contrario. Dios dice otra cosa, porque es que esa es la fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Mi hijo le va a servir al Señor y puede ser que esté en la inmunda, pero mi hijo le va a servir al Señor. Mi hijo tiene un corazón cautivado por el Señor. Mi hija tiene un corazón enamorado y apasionado. Mi esposo es un hombre que practica el sacerdocio. Empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Vamos al Génesis 22. Génesis 22, 5, 6. Este versículo me encanta. Recuerden que Dios le había dicho a Abraham que entregara a Isaac, ¿verdad? Y recuerde que Abraham madrugó a entregar a Isaac. Pero miren lo que estaba pensando Abraham. Dice, al tercer día Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos a aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham se estaba anticipando a algo. Y Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo que lo iba a bendecir y que la descendencia de él iba a ser incontable. Él no dijo, espérenme acá con los burros y yo voy y entrego a mi hijo y ya vuelvo. Dice, alabaremos y regresaremos.
un hombre optimista, un hombre que sabía que Dios en el último momento iba a proveer. ¿Cómo lo iba a hacer? Él no sabía. Él se dejó sorprender por el Señor y Dios lo sorprendió porque él activó su fe, porque fue un hombre optimista. Ustedes saben la historia, ustedes saben que la idea era que él fuera y sacrificara a su hijo, pero él estaba siendo un hombre proactivo. Le dice a sus sirvientes: quédense acá, nosotros alabaremos y adoraremos y regresaremos. Dice en plural, no dice en singular. Él ya estaba dando por hecho que él iba a regresar. Él no sabía qué Dios iba a hacer, pero él sí sabía que su fe iba a ser contestada y que iba a ser respaldada, y que él no le había creído a Dios en vano. Entonces tengamos en cuenta, respirar fe, eso hace un inspirador, respira fe. Un inspirador tiene esperanza y tiene optimismo. Esto les va a gustar a muchos. Un inspirador posee un toque de poder, todo lo que toca lo multiplica. Este sí nos gusta. Dice la palabra de Dios que todo lugar que nosotros pisáramos iba a ser nuestro. Muchos cogen y pisan a la novia, a ver si va a ser de él. Vamos a Génesis 30, 27, 29. A mí me pisaron. Génesis 27, 29 dice: por favor, le dice Labán a Jacob, por favor no te vayas, preferiría que te quedes conmigo. Dios me hizo ver que gracias a ti soy muy rico, así que dime cuánto quieres ganar y yo te pagaré lo que me pidas. Jacob le respondió: tú sabes que he trabajado muy duro para ti y que he cuidado muy bien tu ganado. Antes de mi llegada era muy poco lo que tenías, ahora eres muy rico. Pues desde que llegué Dios te ha bendecido en todo, pero yo necesito trabajar para mi familia. ¿Qué pasa? El hombre que inspira, la persona que inspira, todo lo que toca lo multiplica. ¿Por qué? Porque tiene fe en lo que hay en su vida, porque cree no en su recurso, sino en el recurso que Dios ha puesto sobre él, y todo lo que toca se vuelve oro. Eso pasó con Jacob. Le dice a Labán: tú eras pobre, pero desde que yo llegué a este lugar, todo lo he hecho multiplicar, todo ha crecido, ahora eres un hombre rico. Y de hecho, Jacob llegó sin nada, y cuando se fue con 2 mujeres y con un resto de hijos y un resto de ganado, porque todo lo que tocó lo multiplicó. Ahora es que no llegue a tocar a su mujer para que se le multiplique, no, pero toque su trabajo, bendiga todo lo que tiene, multiplique lo que tiene, multiplique el recurso, active el recurso de sus hijos, el recurso de su esposa, active el recurso de sus empleados. Y por último ya, dice en Colosenses 3:10, la persona que inspira sabe que es un milagro y se valora. Colosenses 3:10 dice: y ahora vivan de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. En la medida en que vamos conociendo mejor al Señor, vamos dando evidencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de las asignaciones y de las tareas que Él nos va a dar. El inspirador se convierte en un hombre de milagros, en una mujer de milagros, un hombre que crea, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es un ser creativo. Si no, miremoslo en el Génesis, cómo creó todo con el poder de su palabra. ¿Qué estamos creando con nuestra palabra? ¿Qué estamos creando con nuestros actos? ¿Qué estamos creando con nuestros hechos? ¿Qué estamos creando a nuestro alrededor? ¿Qué estamos creando de nuestro hogar? ¿Qué estamos levantando en nuestras vidas? Tenemos el poder, pero lo más importante, tenemos la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios no habita en este lugar. La presencia de Dios habita en mi corazón. Y hoy lo invito
a que cierre sus ojitos en esta mañana y a que se ame, se valore, a que crea con todo su corazón que usted es un milagro de la vida, que usted es un milagro de Dios, que usted es un milagro que Dios quiere empezar a activar para el beneficio de muchas personas, porque eso es mostrar la gloria de Dios, eso es dar evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hagamos a un lado todo inconformismo, hagamos a un lado toda quejabanza, hagamos a un lado toda codicia, hagamos a un lado todo pensamiento negativo, todo pensamiento de tristeza, de frustración, de yo no puedo, soy feo, carezco de esto, carezco de lo otro. Y empiece a contemplar la hermosura de Dios en su vida, en su ser interior. Empiece a darle espacio al Espíritu Santo a que Él le revele quién es usted y por qué Dios lo llamó. Empiece a darle permiso a Dios, porque a veces también cerramos la puerta del corazón para que Dios revele quiénes somos nosotros para Él. Y hoy quiero darle una buena noticia: Dios no tiene consentidos ni tiene preferidos. Eso es mentira. Que alguien diga es que yo soy el consentido de Dios, es mentira. Porque es que el amor de Dios no es emocional como el de nosotros, que tiene preferidos o que hace acepción de personas. Todos, absolutamente todos somos consentidos del Señor. Uno no es más que otro. Lo que pasa es que hay unos que manifiestan más esa gloria de Dios. Pero abra su corazón y que Dios le traiga una revelación de lo que usted es. Dios quiere traer en este tiempo a su vida seguridad. Hay mucha gente que ha pensado que tiene poca capacidad. Hay gente que ha pensado que tiene poco recurso en su vida y por eso se ha estancado y ha dejado de soñar. Por eso se ha estancado y se ha limitado y simplemente se ha sentado mirando a su alrededor las cosas que pasan, las cosas que vienen, y aún se ha creado un resentimiento en el corazón que ha impedido también disfrutar de esa comunión con el Señor. Padre Celestial, hoy pongo delante de ti estos inspiradores en potencia, Padre bendito de los cielos, estos hombres y estas mujeres, amado Señor de los cielos, estos hombres y estas mujeres que se levantan, Padre Celestial, como seres inspiradores para su familia, para sus hijos, amado Señor de los cielos. Hoy, precioso Señor, yo bendigo, Padre Celestial, estos hijos y los declaro, Señor, inspiradores para la gente que los está rodeando. Señor, porque ya el tiempo en el que había queja, el tiempo en el que había inconformismo, ya ha cesado. Y viene el tiempo de empezar a recoger con alegría y con gozo, de abrir los ojos, Señor, a lo espiritual, de abrir los ojos, Señor, a las oportunidades que tú tienes para esta pareja, Padre Celestial. Levántalos, amado Señor, trae seguridad, trae amor por cada uno, Padre, trae una revelación de sus vidas, Padre Celestial. Revela tu amor a ellos, amado Señor. Revélate, Padre maravilloso y eterno, para que crezcan en seguridad, para que crezcan en identidad contigo, Padre maravilloso y eterno. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Te doy gracias, precioso Dios, por cada uno de los hombres y las mujeres que están en este lugar, deseosos, Señor, de tener una identidad contigo, deseosos, Señor, de ser una extensión tuya, Padre Celestial. Padre, transforma, remueve corazones, Señor, pensamientos y argumentos, arráncalos, Señor. Todo argumento, Padre Celestial, de pasividad espiritual, todo aquello, Señor, que nos ha mantenido, Señor, en la sombra de un camino, Padre Celestial, hoy se derriban en el nombre de Jesús. Y declaramos, precioso Señor, que nuestra vida se abre, Señor, en completa libertad, para que tú nos inspires a través de la palabra, para que tú nos reveles tus verdades, Señor, y nosotros, Señor bendito, podamos corresponder a la asignación que tú has colocado en nuestra vida, Padre.
Esto, Señor, no queremos espiritualizarlo, queremos con dinamismo ponerlo en práctica, Padre Celestial. Queremos, Señor, que todo lo que toquemos se multiplique. Queremos mirar con amor, Padre Celestial. Queremos, Señor, disfrutar la victoria, Padre bendito de los cielos. Y queremos ser un milagro, Señor, para la gente que está a nuestro alrededor, Padre Celestial. Señor, yo bendigo a estos hijos sedientos de ti, Padre Celestial. Los amo, Padre. Los amo cada uno de ellos. Y sé también, Señor, de tu amor por cada uno de ellos, de tu misericordia. En cuántos momentos, en cuántos tiempos, Señor, que muchos han estado renuentes a tu presencia, Señor. Tú con ojos de amor, Señor, has ministrado sus vidas, Señor, y con esos lazos indestructibles los has atraído hacia ti, Padre Celestial. Los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, que cuando pasemos esa puerta creyendo que yo soy un milagro.